Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos en un relato bíblico bastante conocido, pero visto desde la perspectiva de un sermón reciente. Tenemos la transcripción aquí y bueno, se centra en el profeta Eliseo y una viuda que la verdad estaba pasando por un momento, pues crítico. Así es, una situación límite, como bien dices. Nuestra base entonces es esa transcripción. Analiza un pasaje del segundo libro de Reyes, el capítulo 4. Y lo que queremos hacer es, pues, desmenuzar las ideas clave que presenta esta interpretación sobre temas como la fe, cómo actuar en crisis y también esa mirada sobre la intervención divina cuando parece que ya no hay salida, ¿no? Exacto. Es un enfoque muy particular el que presenta el sermón. Muy bien, pues, entremos en materia. La escena que nos describe la fuente al principio es fuerte. Tenemos a una mujer que enviudó. Su esposo, según el texto base del sermón, era de la comunidad de profetas, un hombre temeroso de Dios, se dice. Ajá. Pero resulta que al morir deja una deuda pendiente. Y el acreedor, bueno, la amenaza es terrible. Llevarse a sus 2 hijos como pago, o sea, como esclavos. Imagínate la angustia de esa madre. Terrible. Totalmente. Y en esa desesperación, pues, acude a Eliseo. Él era conocido como el hombre de Dios en esa época, una figura de autoridad espiritual. Y fíjate, aquí hay algo que la fuente resalta mucho, la reacción inicial de Eliseo, porque ante la petición de ayuda, su respuesta, según esta interpretación, no es buscar dinero o una solución material inmediata. De hecho, el sermón sugiere que él mismo no tenía muchos recursos materiales. O sea, no saca la cartera. No, para nada. Lo que se subraya es que su primera reacción es de compasión, dice la fuente, misericordia y amor. Y en lugar de centrarse en lo que falta, le hace una pregunta clave. ¿Qué tienes en casa? Una pregunta que como que cambia el enfoque, ¿no? Sí, redirige la atención. ¿Y qué responde ella? Porque imagino que no tendría mucho. Pues casi nada. La respuesta es, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Un poquito de aceite. Eso es todo. Wow, casi nada. Exacto. Y aquí es donde el análisis de la fuente introduce un contraste bien interesante. Señala lo que describe como una tendencia muy humana, muy natural. Buscar ayuda primero en lo que podemos ver, en lo cercano. Claro, los amigos, la familia, los vecinos. Justo. Gente que podemos ver, tocar. Pero la perspectiva que el sermón presenta como, digamos, la ideal para el creyente es diferente. Es buscar primero a Dios, que es la fuente invisible, aunque sea más difícil, ¿no? Porque no lo ves. Contraintuitivo, quizá. Ándale, eso. Y Eliseo en esta lectura es el modelo de ese principio. Su primer movimiento no es buscar ayuda humana. Entiendo. No dice, a ver a quién le marco para que te preste. Pregunta qué tiene ella, por poquito que sea, y orienta todo hacia una dependencia en algo más allá. Ahora, si solo tiene ese poquito de aceite, ¿qué le propone Eliseo? Porque la instrucción que sigue según la fuente es, bueno, es bastante sorprendente. Totalmente inesperada, la verdad, y requiere, como lo recalca mucho el análisis que estamos viendo, un salto de fe enorme. Eliseo le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. O sea, no unas cuentas, muchas. Muchas. La instrucción es clara. Consigue un montón de recipientes vacíos. Y luego viene lo más raro. Le dice que se encierre en su casa con sus hijos, tome su poquito de aceite y empiece a echarlo en todas esas vasijas vacías que juntó. Llama la atención el orden, ¿verdad? Según lo describe la fuente. Primero, esa conexión con lo divino que se manifiesta en confiar y obedecer la palabra del profeta. Ajá, Y después, la acción ya en el mundo real, ir a buscar a los vecinos. exacto. Pero es clave notar, como dice la fuente, que no va a pedirles la solución final, como dinero o comida. Les pide un medio, las vasijas. Eso es. El análisis enfatiza mucho la importancia de tener buenas relaciones con la comunidad. Digo, necesitas llevarte bien para que te presten cosas, ¿no? Claro, Pero siempre queda en segundo plano. Está subordinado a la fe en que la verdadera solución viene de Dios. Los vecinos y sus vasijas son parte del proceso, pero no son la fuente del milagro. entendido. Son instrumentos dentro de un plan mayor. Justamente. Y es entonces cuando ocurre el milagro. El corazón del relato como lo cuenta la Biblia y lo interpreta este sermón.
Ese poquito de aceite original, pues no se acaba. Empieza a fluir y a llenar una vasija, y luego otra y otra. Todas las que consiguió. Todas. Llena absolutamente cada una de las vasijas que la viuda y sus hijos lograron reunir. Y el flujo de aceite, que se describe como algo sobrenatural, se detiene solo, única y exclusivamente, cuando ya no queda ni una vasija vacía donde echar más. Es una imagen muy poderosa, ¿no? El aceite fluyendo hasta que se acaba el espacio para recibirlo. Eso como que refuerza mucho la idea que mencionaba La Fuente sobre la preparación y la capacidad de recibir. Cierto. Precisamente. La interpretación que nos da el material conecta esto directamente con dos ideas que van de la mano. Por un lado, la naturaleza como ilimitada de la provisión de Dios. Y por otro, que es crucial, nuestra propia capacidad o disposición para recibir esa provisión. ¿Cómo lo ilustra? Para apoyar esto, La Fuente cita un salmo, el 81, versículo 10, que dice: «Abre bien tu boca y yo la llenaré». La lectura que se hace es que la cantidad de bendición que recibió la viuda estuvo directamente relacionada con el espacio que ella preparó al conseguir las vasijas. O sea, su fe se tradujo en acción. Han conseguido más vasijas, pues habrían recibido más aceite. La fe entonces no es nada más creer pasivamente. Se demuestra en obedecer la instrucción y en prepararse activamente buscando las vasijas. Y esto, según esta lectura, determina cuánto recibes de esa abundancia que se ofrece. Qué interesante esa conexión entre fe activa y resultado. Pero la historia no termina ahí, con las vasijas llenas de aceite. Eliseo da un paso más, una instrucción muy práctica, ¿no? ¿Qué pasa después del milagro? Así es, el milagro tiene un propósito muy claro, muy terrenal también. Eliseo le dice: «Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores». Y aquí La Fuente pone el acento en el orden de las palabras. Lo primero es pagar la deuda. Liberarse de esa carga que amenazaba a sus hijos. Exacto, salir de esa obligación. Y luego añade: «Y tú y tus hijos vivan de lo que quede». El análisis interpreta esto no solo como una muestra de poder divino, sino como un acto de profunda misericordia, enfocado en resolver la necesidad más urgente, que era la deuda, y asegurar la estabilidad y el sustento futuro de la familia. Es como un milagro con un plan financiero incluido, por decirlo así. Ándale, algo así, un milagro con propósito y orden. Ahora, si intentamos conectar todos los puntos, como lo hace el sermón, ¿qué lecciones más generales sacas de esta historia para la gente que lo escucha? Mencionaste que Eliseo funciona como un intermediario. Exacto, esa es una de las ideas centrales que el material extrae, que Dios muchas veces actúa a través de personas. Eliseo es presentado como un canal, como un conducto, por el cual la solución de Dios llega a la viuda. La Fuente argumenta que la fe activa puede transformar a las personas, incluso si no tienen recursos propios evidentes, en instrumentos para soluciones que parecen, pues, sobrenaturales. Desafía la idea de que uno tiene que tener la solución para poder ayudar. No, Justo eso. La idea no es solo admirar a Eliseo desde lejos, claro. sino considerar que cualquiera podría ser ese canal. ¿Y qué implica eso para quien está escuchando este mensaje? ¿Cuál es la llamada a la acción? La implicación directa, como se anima La Fuente, es aspirar a ser uno mismo esa fuente de esperanza o de bendición para otros. Ser proactivo, buscar maneras de ayudar sobre todo a quienes están en situaciones difíciles, desesperadas, reflejando esa compasión y acción de Eliseo. No quedarse mirando. Exacto. Es una llamada a no ser solo espectadores de las necesidades, sino a participar activamente, a ser parte de la solución, confiando en que la provisión necesaria puede venir de formas que no esperamos. Y esta idea de actuar confiando en algo más allá de los recursos propios me lleva a otra lección que creo que mencionaste antes, la de buscar a Dios primero. ¿Es así? Sí, ese es un pilar en la interpretación que se ofrece aquí. Se presenta como la llave, así le llaman, la llave fundamental para superar las dificultades. La orientación primordial debe ser hacia lo divino, antes que buscar soluciones puramente humanas o materiales. Entiendo. El sermón insiste mucho en este punto. Lo contrasta con la tendencia natural de buscar primero la ayuda tangible, lo que podemos ver. Ojo, no niega la ayuda humana, lo vimos con las vasijas prestadas. Claro, los vecinos fueron importantes. Fueron parte crucial.
pero la subordina a una confianza y una búsqueda principal en Dios. Tiene sentido dentro de la lógica del relato que se está analizando. ¿Y cómo se conecta esto con la abundancia que vimos en el milagro del aceite? Ese flujo que no paraba. Se conecta directamente. La fuente reitera la promesa de una provisión abundante por parte de Dios. No solo lo justo, sino desbordante. Y para reforzar esto, no solo se basa en la historia de la viuda. Cita otro pasaje muy conocido de Lucas 6:38 que habla de recibir en medida buena, apretada, remecida y rebosando. Una imagen de abundancia total. Total, y se vincula esa generosidad divina con la experiencia de la viuda, sugiriendo que es un principio que aplica en general. Y muy ligado a esto, menciona otro principio espiritual importante, el de dar para recibir, la idea de den y se les dará. Ah, claro. La disposición a dar, ya sea tiempo, recursos, fe, compasión, se presenta como una forma de abrirse uno mismo a recibir esa medida abundante de la que habla. Entendido. O sea, ser canales, buscar primero a Dios, esperar provisión abundante, dar para recibir. Parece que hay una línea muy clara en la interpretación que nos presenta la fuente. ¿Había alguna otra lección clave que destacara el material? Sí, una última reflexión sobre dónde reside el verdadero poder. El análisis argumenta con bastante fuerza que el poder fundamental no está en el dinero, ni en los recursos materiales, aunque claro que son necesarios para la vida diaria, como vimos con la venta del aceite. Se necesitó venderlo para pagar y vivir. ¡Exacto! Pero el verdadero poder, desde la perspectiva de esta fuente, viene de la palabra y las promesas de Dios. Vivir de acuerdo a ellas, confiar en ellas y actuar basándose en esa confianza. Eso es lo que da la fortaleza y la capacidad para enfrentar y superar las crisis. El dinero es una herramienta útil, necesaria, pero la fe en esas promesas es la fuente del poder real. Muy bien. Entonces, si intentamos sintetizar todo lo que hemos explorado de esta fuente, parece que la idea central que quiere transmitir es esta posibilidad o quizá esta invitación a vernos a nosotros mismos no solo como gente que enfrenta problemas, Que todos los enfrentamos. claro, sino también como potenciales soluciones o canales, como decía la fuente, para las dificultades de la gente que nos rodea, en la familia, con los vecinos, en la comunidad en general. Es como una llamada a una fe que no se queda quieta, sino que se traduce en acciones concretas. Una fe muy activa, sí. Y bueno, esto nos deja con una última idea para reflexionar, que sale directamente del corazón de este material que analizamos. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida personal adoptar esta perspectiva que nos presenta la fuente? Es decir, ¿cómo cambia nuestra manera de ver nuestros propios desafíos o nuestra disposición a ayudar a otros, si priorizamos actuar movidos por la fe en esas promesas divinas de provisión y guía? Buena pregunta. Buscando ser esos conductos de gracia, de misericordia, en lugar de depender solamente de nuestros propios recursos, que a veces son muy limitados, ¿no? O de las soluciones puramente materiales que ofrece el mundo. Exacto. Es una invitación a pensar qué significa, en la práctica diaria, ser esa solución de la que habla la fuente, confiando en una fuente de ayuda que va más allá de lo que podemos ver. Una reflexión profunda para llevarse, sin duda.